47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Cancún, Quintana Roo, con la mirada puesta en Venezuela, cuya crisis política ha dejado más de 70 muertos en 2 meses de protestas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aclaró que defender la democracia y los derechos humanos de los países no es intromisión ni injerencia. Esto en respuesta a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien acusó al organismo de intervenir en la crisis de su país. El gobierno mexicano espía a periodistas y defensores de derechos humanos. De acuerdo con un documento difundido este lunes entre enero de 2015 y julio de 2016, se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos a través de un software israelí llamado Pegasus. El informe fue elaborado, entre otras organizaciones, por Artículo 19 y fue publicado por el diario The New York Times. La selección mexicana de fútbol debutó en Copa Confederaciones y consiguió empatar en el último minuto, dejando el marcador 2-2 ante Portugal. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que este lunes nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Elia Almanza. ¿Cómo estás, Elia? Buenas tardes, Vianey, gracias a todas y a todos por acompañarnos este lunes en una emisión más. Quédense con nosotros, vamos a arrancar la semana con mucha información. Y en el mundo de los deportes nos acompaña Cintia Medina. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muy buenas tardes. Saludo también a Elia con muchísimo gusto. Yo estoy lista para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que tenemos hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. Inició la 47 edición de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que se buscará una resolución constructiva para resolver la crisis en Venezuela. México, Canadá, Perú y Estados Unidos plantearon que los tribunales militares del régimen del presidente Nicolás Maduro no enjuician a los civiles y que el Parlamento no se disuelva. Sin avances y sin resultados. Hoy se cumple un año de los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió al gobierno de la entidad concretar su actuación ante la ausencia de resultados en las investigaciones del enfrentamiento del 19 de junio de 2016 que dejó como saldo 8 muertos y varios heridos. Justamente en Oaxaca, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se sumaron a las movilizaciones anunciadas por la dirigencia magisterial, dejando a los niños de educación básica sin clases. Esta mañana partieron en una caravana hacia Nochixtlán, a un año de los hechos violentos ocurridos en esta comunidad. Realizan operativo en Penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Alrededor de 300 elementos de la Policía Federal y de Fuerza Civil realizan un recorrido por las celdas y revisan a los internos. Hasta el momento solo se ha informado que esta acción obedece a los motines, protestas y enfrentamientos que se han registrado en los últimos meses. Investigan autoridades el incendio que provocó el chofer de un camión pipa cargado con combustible robado la tarde del sábado en Río Bravo, Tamaulipas, y que dejó 10 viviendas destruidas y 16 vehículos afectados. De acuerdo con testigos, el chofer de la unidad era perseguido por Fuerzas Armadas que le marcaron el alto, pero en lugar de detenerse, decidió estrellar la unidad contra una casa. Nombra el gobierno municipal de Cancún al teniente coronel de artillería Darwin Puc Acosta, encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. Este cambio se da en el contexto de una escalada de violencia en la localidad con un registro en 2017 de al menos 65 homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Las elecciones del pasado 4 de junio estuvieron garantizadas, fueron plurales y competitivas, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba. Señaló que a pesar de la judicialización de los resultados electorales en el Estado de México y Coahuila, la elección estuvo garantizada en las 34,000 casillas instaladas.
A solo unas horas de ser desaforada, la diputada Eva Cadena presenta una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La legisladora alegará violaciones a sus garantías después de la exhibición de videos en los que se observa recibiendo dinero para su campaña y que presuntamente también entregaría al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México rescató a 8 personas, entre ellas 6 menores de edad, por explotación laboral y trata de personas en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en la delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Según la dependencia, una pareja era la encargada de manejarlos y cobrar cuotas. Uno de ellos fue detenido y el otro pudo escapar. Sin embargo, ya se montó un operativo para su localización. En Tijuana, la Policía Federal aseguró paquetes de mensajería con varios envases de supuestos productos de belleza con cocaína en su interior. Los productos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continúa con las indagatorias. Pemex y la empresa alemana DA Deutsche obtuvieron en consorcio el primer contrato de la Ronda 2 para la explotación de 549 kilómetros cuadrados, donde desarrollarán un bloque productor de crudo ligero y gas mediante un contrato de producción compartida. El dólar arranca la semana en 18 pesos con 25 centavos en ventanillas bancarias del país. Y advierte el Sistema Meteorológico Nacional que una zona de baja presión ubicada al norte de Quintana Roo podría convertirse en un ciclón en las próximas horas. El fenómeno avanza de manera lenta con vientos de 35 kilómetros por hora. Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones y estar bien informados. 7 preseas de oro para la Ciudad de México en la primera Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica. En segundo lugar, empataron las selecciones de Nuevo León y Yucatán con 4 medallas de oro. Participaron 194 estudiantes de primaria y secundaria, niños y jóvenes de entre 10 y 15 años provenientes de 22 estados del país. En el panorama internacional, promete la primera ministra británica, Theresa May, combatir el terrorismo y el extremismo, que no importa su procedencia. Esto como respuesta al atentado contra una mezquita que dejó un muerto y 10 lesionados en Londres. May calificó el ataque como repugnante, ya que tuvo como objetivo personas inocentes. Y líderes del mundo expresan su rechazo al atentado ocurrido en un centro comercial de Colombia, que cobró la vida de 3 personas y dejó 9 lesionados. El gobierno de Francia lamentó la tragedia en donde una de las víctimas fue una mujer francesa que había estado en aquel país los últimos 6 meses haciendo trabajo de voluntariado. Portugal está enfrentando una de las mayores tragedias en víctimas humanas de los últimos tiempos. Un incendio forestal ha cobrado la vida de al menos 63 personas y ha dejado heridas a otras 135. La Unión Europea ha enviado 7 aviones y un centenar de bomberos para ayudar a combatir el fuego. Y en los deportes, Cintia Medina, ¿qué nos tienes preparado este lunes? Gracias, Vianey. Pues arranquemos con intensidad deportiva. En el debut de la selección mexicana de fútbol en la Copa Confederaciones, México consiguió empatar en el último minuto, dejando el marcador 2-2 ante Portugal. Los goles por parte de Portugal fueron al 34 por Cuaresma y al 86 por Cédric Soares. Los goles de México fueron al 41 por Javier Hernández y al 91 el de Héctor Moreno. Este sin duda un buen resultado, pero el Tri debe de pensar sacar de a 3 puntos para avanzar a la siguiente ronda. Más adelante escucharemos las declaraciones del técnico Juan Carlos Osorio al término del encuentro. Y mientras tanto sigue el culebrón, como se diría por allá por España, la telenovela, como diríamos aquí, acerca del futuro del Chucky Lozano, ya que es el PSV Eindhoven quien por ahora parece ser pues el favorito para que finalmente pueda contar con el talento de Irving Lozano. Por ahora el joven de 21 años ha preferido no declarar acerca de este tema, pues está completamente concentrado en selección nacional, aunque en este partido frente a Portugal no tuvo actividad. Y bueno, en otro de los resultados de esta primera etapa de la Copa Confederaciones, Chile se impone, pues digamos un tanto sin problemas ante Camerún, 2-0. Lo mismo que el equipo anfitrión Rusia, que le gana 2-0 a Nueva Zelanda y con esto está como líder del grupo A. Hoy en punto de las 10 de la mañana se jugó el partido entre Australia y Alemania. Marcaron muy rápido los alemanes al minuto 5 y al final, pues sí, el resultado fue favorable para ellos, dejando un marcador de 3-2. Mañana martes se tendrá descanso en general, así que adelante más importes con intensidad.
Gracias por iniciar la semana con nosotros en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Arrancamos de lleno con la información nacional porque por primera vez en México se lleva a cabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esta noche el presidente Enrique Peña Nieto presidirá la apertura del encuentro en Cancún, Quintana Roo, que se realizará hasta el miércoles 21 de este mes. Acuden delegados de 34 países miembros, entre ellos 26 cancilleres, un ministro de Economía y 7 representantes permanentes ante el organismo internacional. El tema oficial de esta edición es fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad. La apertura oficial es antecedida por una reunión convocada a las 2 de la tarde en la que los cancilleres buscan aprobar una declaración con salidas a la crisis política que se vive en Venezuela, cuyo gobierno de Nicolás Maduro se opone a cualquier mediación del organismo internacional después de que la celebrada reunión del pasado 31 de mayo en Washington concluyera sin un acuerdo entre los países integrantes. Y bueno, esta 47 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones, de la Organización de los Estados Americanos, reunión en la que cancilleres y altos representantes de los Estados miembros analizarán temas prioritarios en la agenda internacional, como lo referente a derechos humanos, democracia y seguridad. Uno de los temas, Vianey auditorio, que se tratará en estas sesiones es la crisis en Venezuela. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que ninguna resolución terminará hoy con este conflicto. Eso no va a concluir tampoco hoy, aunque tengamos una resolución muy fuerte. El tema Venezuela va a continuar porque la crisis en Venezuela tampoco se va a detener hoy. Entonces va a ser necesario siempre el abordaje de nuestros países y el abordaje de la Secretaría General sobre este particular para seguir promoviendo las soluciones de democracia y respeto a los derechos humanos que el pueblo de Venezuela necesita. Bueno, y el gobierno municipal de Cancún, Quintana Roo, nombró al teniente coronel de artillería Darwin Puc Acosta, encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Este cambio se da en el contexto de una escalada de violencia en la localidad, con un registro en 2017 de al menos 65 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, cuando en todo el año de 2016 se contabilizaron solo 61 homicidios. Además, precisamente se da en el marco de esta reunión de la OEA. Y confiamos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá conforme a derecho quejas de los partidos de oposición debido a las irregularidades en los comicios estatales del pasado 4 de junio. Así lo dijo Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos. La OEA enviará observadores a los comicios presidenciales de 2018 de acuerdo con los recursos que tiene, agregó. Un día antes, el secretario de la OEA se había reunido con dirigentes del PAN y el PRD, quienes le expresaron su inconformidad por anomalías detectadas en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México. La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática solicitó a la OEA que además emita un pronunciamiento sobre la violencia en México. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regresar nos vamos a estar enlazando hasta Cancún, Quintana Roo, para conocer todos los detalles de la reunión de la Organización de los Estados Americanos y también para hablar con un especialista sobre la importancia del acuerdo o que lleguen o que no lleguen el día de hoy los países integrantes de la OEA respecto a la crisis que vive Venezuela. Le recordamos que puede vernos a través de Axtel TV en el canal 155 o en Total Play en el 637. Elia, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Vía telefónica a través del 53 22 0300 y a través de redes sociales @Ciudad TV 212. Volvemos.